saludo para todos los hermanos que se están preparando ahorita para este gran sacramento de la confirmación. Les habla el Padre Alexander Giraldo Duque. Con mucho cariño me dirijo a ustedes para tratar un tema muy especial dentro de este gran panorama de formación en el que se encuentran y donde están descubriendo hacia dónde nos estamos proyectando para podernos formar realmente como soldados de Cristo. Hoy vamos a tener de fondo dos lindos textos bíblicos. En primer lugar, el texto de Ezequiel, donde nos hablan de unos huesos secos, para hablar de cómo Dios le pide al profeta que predique la palabra, que predique el evangelio, para que esos huesos tomen vida, tomen carne y puedan formar realmente en unos auténticos miembros vivos del pueblo de Dios. Pero también encontramos en la carta a los Efesios un lindo texto donde nos habla de la armadura del Espíritu, de cuáles son la protección que nosotros debemos llevar como cristianos. Después de hacer esta leve introducción, vamos a tener en cuenta que nosotros como cristianos estamos llamados a dejarnos formar por el Espíritu para convertirnos en verdaderos soldados de Cristo. Porque encontramos en el mundo muchas personas como muertas, como que respiran pero no viven, muchas personas que no le encuentran sentido a la vida, muchas personas que no quieren hacer algo por los demás o que no quieren hacer algo incluso por sí mismos. Y por eso el Espíritu Santo es el que viene a inyectar la energía, la vida del Espíritu, porque el Espíritu es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Y por lo tanto el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en la vida de cada cristiano, y es el que recibimos el día del bautismo y es el que vamos a confirmar el día de la confirmación. Por eso necesitamos comprender perfectamente que en qué consiste ser soldado de Cristo, en qué consiste ser llamados a este gran sacramento de la confirmación. Usted está llamado a defender, está llamado a luchar, está llamado a enfrentarse al enemigo, porque cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación y también luchar por la salvación del otro. Por eso, querido joven, siga luchando, siga formando, siga descubriendo lo que hoy Dios te quiere decir, porque vas a encontrar elementos muy importantes. De ahora en adelante vas a entender que no puede ser un hueso seco, un hueso que no le encuentra sentido a la vida, sino que tienes que ser un miembro activo dentro de la gran familia de Dios. Y por eso, si te sientes levantado por el Espíritu, formado por el Espíritu, constituido como miembro de la iglesia por el Espíritu, entonces también vas a ser un gran soldado. El mundo está lleno de personas que están muertas, que no quieren luchar, que no quieren salir adelante, que quieren seguir sujetos a una adicción, a una pasión, a un instinto. Pero nosotros como cristianos y como soldados de Cristo estamos llamados a luchar, a salir adelante y a fortalecer este ejército de Cristo por el que todos nosotros hemos entrado a ser parte desde el bautismo y por el que todos estamos llamados a luchar y defender con el amor, con la pasión de Cristo y sobre todo con la fuerza del Espíritu. Vamos a estar muy atentos y muy dispuestos a recibir la presencia del Espíritu Santo. Yo los invito para que en este momento cerremos nuestros ojos y le pidamos al Espíritu Santo que venga, que sople sobre nosotros y que nos dé ese aire fresco de Dios que necesita nuestra alma para poder disfrutar de este encuentro y para poder encontrar en estos elementos los suficientes detalles que Dios espera para que nuestra vida sea más perfecta y nosotros cumplamos nuestra misión verdadera. Bienvenidos. La armadura del Espíritu, vamos a entender qué significa el Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a comprender perfectamente los efectos del Espíritu en nuestro ser como cristianos. Por eso vamos a escuchar lo que nos dice Ezequiel 37, 1 y siguientes. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis.
os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré mi espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos los huesos, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Yahvé, hijo del hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies, era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, le dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de sus tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé lo digo y lo haga, oráculo del Señor. Muy bien, queridos jóvenes, entonces aquí nos damos cuenta cómo Yahvé le da una orden a Ezequiel, y es que él le dice, profetiza. Y es el Espíritu Santo el que le permite hablar al profeta y dar a conocer lo que Yahvé quiere para el pueblo. Dios ve cómo el pueblo está reseco, está como en huesos, y por eso le manda que se unan, que se articulen. Nosotros, al celebrar el sacramento de la confirmación, nos vamos a articular con un equipo, con un trabajo, con una parroquia, con una misión, para que empecemos a ir tomando tejido, nos unamos unos a otros, tomemos carne, y luego ya el profeta dice, recibirán el Espíritu Santo, y por eso se da un estruendo, es decir, como que ese acontecimiento de Pentecostés que se dio allá con María, los apóstoles, también se va a dar en la vida de cada uno, y ese estruendo es la presencia del Espíritu, es donde Él se da a conocer y donde la iglesia hace una obra grande, porque necesitamos causar ruido, necesitamos hacer sentir la obra de la iglesia en medio de nosotros. Pero también dice que esos huesos, que antes eran meros huesos, ahora que han tomado carne y que han sentido la presencia del Espíritu, entonces tienen la vida plena del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros queremos, para poder tener la armadura del Espíritu, para poder realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces dice, tendrán la vida plena del Espíritu Santo, y los haré participar del gran ejército de salvación. Por eso, querido joven, querido niño, que te estás preparando para esta gran obra, para esta gran tarea, necesitas dejarte inundar del Espíritu para poder tomar carne, para poder estar inundado del Espíritu, y así comunicarlo a los padres, a los padrinos, a los familiares, a los amigos y a aquellas personas que vas a tener bajo tu cargo cuando seas un gran profesional o cuando seas un gran sacerdote, una gran religiosa, porque el Espíritu Santo es el que le da sentido a todo lo que Dios va haciendo en tu vida. Por eso, deja que esos huesos secos desaparezcan por la carne que vas tomando, por la fuerza que vas tomando del Espíritu, y deja que Dios se vaya formando en ti, y que tú, a través de los carismas, a través de los dones, puedas poner al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Qué bonito, queridos hermanos, saber que Dios nos está haciendo este llamado y está descubriendo que la vida sin el Espíritu es como unos huesos secos, y por eso no le encontramos sentido a la vida. El Espíritu Santo es el que nos forma y el que construye ese cuerpo de Cristo en nuestra vida, para que seamos templos del Espíritu Santo, y de esta manera seamos unos auténticos soldados de Cristo, dispuestos a defender la fe, a comunicar la gracia y a transmitir la vida de Cristo a través de nuestra vida. Por eso, prepárate, joven, prepárate, hermano, para que Cristo realmente reine en tu corazón.
Ahora nos vamos a preparar para escuchar un hermoso texto de Efesios 6, donde ya vamos a darnos cuenta que la vida del Espíritu es la que forma a ese ser humano cristiano en nuestra vida, que posee el Espíritu, pero que le pone una gran tarea. Efesios nos va a decir cuál es la tarea y cómo tenemos que defendernos de las armas del enemigo, porque él también tiene un gran proyecto de destruirnos, de destruir la iglesia, de destruir la fe, y por eso necesitamos proteger cada uno de los miembros de nuestro cuerpo para que de esta manera salgamos vencedores. Preparémonos para que escuchemos este lindo texto que nos explica en qué consiste nuestro proyecto, cuál es nuestra tarea como confirmandos. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ya para finalizar este encuentro tan especial de hoy, donde nosotros hemos descubierto que la armadura del Espíritu es la que nos va a blindar, la que nos va a proteger, la que va a estar con nosotros en los momentos de esta batalla, cuando llegue el día malo, cuando lleguen los momentos difíciles, y por lo tanto debemos dejarnos formar por la palabra, instruir por la evangelización del profeta, por la instrucción que nos está dando el nuevo catequista, para que podamos formar ese Cristo en cada una de nuestras vidas. Esa es la gran conclusión de hoy, y por eso hoy le agradecemos a Dios, porque el libro de Ezequiel nos ha dejado muy claro que fuimos constituidos por amor y que fuimos levantados por el Espíritu para formarse en nosotros ese ser cristiano, y luego ese ser cristiano es llamado a ser militar de Cristo, a ser soldado de Cristo, y por eso se le dan esas 7 armaduras, esos 7 elementos que nos permiten ser protegidos de tantos peligros que el enemigo lanza contra nosotros. Por eso yo los invito, queridos jóvenes, para que ahora, después de ver este video, vamos a hacer los siguientes ejercicios. En primer lugar, vamos a escribir una oración al Espíritu Santo. Le vamos a pedir que nos inunde, que nos llene de su fuerza, de sus dones, de sus carismas. Le vamos a pedir que nos dé la sabiduría para saber enfrentar este mundo que nos rodea, y le vamos a pedir también que nos ayude a prepararnos para ser verdaderos soldados de Cristo. Estamos aquí entrenándonos, formándonos, conociendo a qué es que nos vamos a enfrentar. Y en segundo lugar, primero la oración, y en segundo lugar vamos a dibujar esos elementos que nos habla la carta a los Efesios, que San Pablo con tanto cariño nos ha dirigido. Cada elemento, las sandalias, la espada, la coraza, el casco, en fin, todo vamos a hacerlo para que luego se lo presentemos a nuestros catequistas, luego se lo presentemos a nuestros padres y padrinos, para que ellos descubran a qué es que ustedes se están aproximando y a qué es que estamos llamados por Dios a prestar un servicio militar a nivel espiritual. Por eso, muchas gracias a todos, gracias por la atención y hasta la próxima.